Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es 14 de marzo del 2022, es lunes. Felizmente es lunes y felizmente llueve en buena parte de España, prácticamente en casi todo el país. Y esa lluvia va a alargarse, o al menos esta va a ser una semana de lluvia. Quién sabe si la semana que viene también, que va a paliar un poco la sequía que estamos viviendo. La lluvia, bueno, nunca llueve a gusto de todos. Por ejemplo, los valencianos seguramente dirán, ¿y por qué no llueve después del 19 de marzo y no nos estropean las fallas? Bendita agua, que es quizá la buena noticia del día y la única. La única porque la guerra de Ucrania se pone complicada, con Putin bombardeando algunas bases militares a 25 kilómetros o 30 kilómetros de la frontera con Polonia. Ya ha avisado Estados Unidos: como se te escape un misil y caiga en territorio OTAN, la tenemos armada, la tenemos liada. Y con los problemas que ustedes seguramente están calibrando mejor que nadie, problemas económicos que han llevado a que si la botella de aceite que estaba a 3 se ha puesto en 5, o el tomate frito que estaba a 1 ahora está a 1,5, o la malla de naranjas que estaba a 4 está a 6. Y el carburante, usted sabe lo que le cuesta llenar un depósito del coche, mucho más que el año pasado a estas alturas, o que hace unos cuantos meses. Y la luz, y el gas, y todo, los precios, consecuencia indudablemente de la guerra de Ucrania, pero de una deriva que ya venía arrastrando en nuestro país, la inflación en nuestro país desde hacía algún tiempo. Ahora por de pronto comienza una huelga indefinida de transportistas. Colectivo convocante es el minoritario, pero vamos a ver quién se suma y quién no se suma a estos paros. Si no hay transportistas, no hay abastecimiento, que es lo que ya nos faltaba. Hoy se cumplen 2 años de aquel día en el que salió Pedro Sánchez a los medios, compareció con bastante mala cara, para anunciar el confinamiento. La medida excepcional y sin precedentes del confinamiento a través de un estado de alarma. Encerrar a la gente en casa porque un virus desconocido campaba ya por las calles. Lo aprobó un 14 de marzo del 2020, usted se acuerda perfectamente. Bueno, eso fue declarado luego inconstitucional en su práctica totalidad, porque sirvió más para borrar la huella de la negligencia previa, con la kamikaze celebración del 8M, que para frenar la mortalidad. Quizá la más alta del mundo en la primera hora. No hemos sabido el número de muertos, hemos conocido todo tipo de mentiras. Todos estos expertos de pacotilla que decía el gobierno que tenía por ahí. Todo el camuflaje, como dice hoy Ignacio Camacho una vez, el camuflaje del sufrimiento que se puso en marcha. Mucho aplausito en los balcones, pero cuantas menos noticias de la realidad, de la verdad, mejor. Y luego yo, Georgino, a todas horas en televisión, despachando aquellas intervenciones absolutamente insufribles, y luego además sacudiéndose todo tipo de responsabilidades. Desde entonces, España ha sido un país alarmado. Alarmado por el virus, alarmado por las muertes, por el paro, por la crisis económica, por el futuro incierto, por la guerra, por Filomena, por la inflación, por el precio de la luz, del combustible, de la cesta de la compra. Miren, ningún gobierno es culpable de todo, ni siquiera este atajo de ministros que se juntan ahí una vez a la semana o dos. Ninguno, ni este. Menos de un virus, o menos de una invasión en Ucrania. Pero los gobiernos sí son culpables o responsables de algunas decisiones que mejoran o empeoran el paisaje. Y es responsable de todo, no de lo que ocurre, pero sí de lo que se hace para enmendarlo. Y casi todo lo que ha hecho Georgino Sánchez en este tiempo ha sido equivocado, dañino, irresponsable, con un resultado terrible para el país. Hoy los españoles son un 10% más pobres que hace 2 años.
tienen los sueldos congelados, fuera de la administración. Hoy lo tienen más difícil para encontrar trabajo. Hoy los españoles pagan más impuestos que nunca en una década. Y pagan más por la luz, el gas, el combustible y el pan que nunca en 33 años. En realidad nunca hemos salido de la crisis de la pandemia. Y esta es una continuación de la anterior, con el espejismo de una recuperación que fue más un efecto rebote que un crecimiento sano. Y además Sánchez optó por una subida histórica del gasto público. Las pagas, los subsidios y por supuesto de los impuestos. Quitarle el dinero a los demás. Mientras presumía que íbamos a salir más fuertes y todo. En fin, bueno, el resultado es el que vemos. Incertidumbre, inflación, miedo al futuro, desánimo. Eso sí, Sánchez preparándose una serie de autobombo, una serie de televisión, Yo Georgino. Y los demás viviendo en una película de terror diaria. Bueno, y en ese contexto, Georgino se ha ido a La Palma, ha resucitado la cogobernanza, que ya sabemos lo que es. Ustedes, presidentes autonómicos, se comen el marrón y el virus de la pandemia. Y yo me pongo a presumir de la vacuna. Y la cosa ahora va de eso. Primero le echo la culpa a la guerra de Ucrania del desastre económico que ya teníamos antes y del que podamos tener en el futuro. Y luego además me quito de medio. Y las soluciones las ponéis los presidentes autonómicos. Que esta historia ya la conocemos. Tú invitas a las rondas, pero como siempre pasa con los socialistas, otros pagan la factura. En estos 3 años, Sánchez ha rechazado todas las ofertas de pactos de Estado. Y ha impuesto con un rodillo todas las reformas, leyes, barbaridades que ha querido, unas por convicción, otras por imposición de los socios. Y ahora quiere que nos creamos el Pacto de La Palma, que va en serio. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en La Palma? En esa conferencia de presidentes en la que el presidente de la Junta de la Generalidad de Cataluña, por cierto, no ha querido hacerse la foto con los demás. Pero ¿qué os vais a creer? Que yo soy catalán y que voy a hacer una foto con vosotros y con el rey. ¿Qué es ceder? No ha tenido más remedio que ceder un poco Sánchez o hacer el paripé de anunciar que va a cometer bajada de algunos impuestos. Pero no descarten que estemos ante una maniobra para ganar tiempo, sigan pasando las semanas, aquí no bajen impuestos de los, más impuestos de los ya bajados. Oiga, el gobierno está haciendo un negocio con el precio de los carburantes, el precio de la energía, opíparo. No es lo mismo el 21% o el 40% o el 50% del litro a 1,70 que del litro a 2 euros. La caja que se hace es mucha más. Ayer Feijóo, como presidente autonómico y líder del PP, in pectore, aunque tenga que confirmarse dentro de 15 días, ya le dijo: aquí hay que bajar impuestos. Pero como hay una guerra, y esto le viene muy bien para pedir unidad y unidad para Sánchez, quiere decir que todos los demás se avengan, se resignen a hacer lo que a él le convenga. Si estamos de acuerdo en que tenemos que plantear sanciones económicas, si estamos de acuerdo en esa condena a la guerra de Putin, también tenemos que estar de acuerdo y estar unidos en la respuesta a las consecuencias económicas de esta guerra que no ha buscado nadie salvo Putin. Bueno, ha sido tal la insistencia de todos los presidentes autonómicos que al final Sánchez ha tenido que prometer que bajará un poco más los impuestos. Problema que no ha concretado nada, tal como ha denunciado Núñez Feijóo. ¿Qué impuestos, con qué intensidad, en qué plazos y qué cuantías? Le hemos planteado claramente una rebaja de impuestos en el impuesto de hidrocarburos, un IVA reducido a la luz, un IVA reducido al gas. Y de todo eso, en fin, ya veremos, porque ustedes ya conocen perfectamente a este individuo. Y de lo que dice a lo que hace, saben ustedes que hay unos tramos tan amplios como las avenidas solitarias de las calles de Ucrania.